En el otoño de 1998, en el brumoso pueblo maderero de Valle de Niebla, Michoacán, una vida simplemente se extinguió sin dejar rastro. Sofía Reyes, de 16 años, salió por la puerta trasera de su casa durante una discusión y fue devorada por la noche. No hubo un grito, ni un testigo, ni una sola huella que la lluvia incesante de octubre no borrara de inmediato. Simplemente se desvaneció, como si la niebla densa y perpetua que le daba nombre al pueblo la hubiera reclamado para sí. El aire, cargado con el olor a pino y tierra mojada, se tragó su último aliento de rebeldía adolescente, dejando tras de sí un silencio que se convertiría en una herida abierta durante los siguientes 25 años. Una familia quedó rota, y un pueblo, marcado por una pregunta que se negaba a disiparse con el sol de la mañana. Antes de que el silencio se instalara como un miembro más de la familia, la Casa de los Reyes era un aparente refugio de orden y normalidad. Ricardo Reyes, un contratista de construcción de manos ásperas y carácter estoico, había levantado con orgullo aquella vivienda de 2 pisos con un portal de madera. Su esposa, Elena, una mujer callada y reservada, dedicaba sus horas a su impecable jardín y a su trabajo como bibliotecaria municipal. La casa siempre olía a sábanas recién lavadas y al pan que Elena horneaba los martes. La rutina era un reloj predecible. Ricardo salía al amanecer, Elena abría la biblioteca y Sofía caminaba a la preparatoria, siempre con su pequeña cámara colgada del cuello. Su hermana menor, Lucía, de apenas 4 años, la seguía a todas partes como una pequeña sombra, adorando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, bajo esa superficie de paz provinciana, bullía una corriente de tensión sorda y constante. Ricardo no era solo un hombre práctico, era un padre estricto, cuya disciplina a menudo cruzaba la línea hacia un control severo y asfixiante. Su visión del mundo, rígida y tradicional, chocaba frontalmente con el espíritu artístico y el anhelo de independencia de Sofía. Cada fotografía que tomaba, cada poema que escribía, era un pequeño acto de desafío. Elena, por su parte, jugaba el papel de pacificadora pasiva. Su método no era resolver los conflictos, sino suavizarlos con silencios y desvíos, manteniendo un equilibrio tan frágil como el cristal. El amor en esa casa existía, pero estaba contenido, ahogado por expectativas no cumplidas y frustraciones que se acumulaban en los rincones como el polvo. Sofía encontraba su único verdadero refugio lejos de las paredes de su hogar. Lo hallaba en el denso bosque de oyameles que se extendía detrás de la casa, un santuario de luz y sombras donde podía respirar. Allí, con sus gastados tenis Converse pisando la hojarasca húmeda, enfocaba su cámara en los rayos de sol que se filtraban entre las ramas, capturando una belleza que sentía que le era negada en su vida diaria. Su otro santuario era un pequeño diario con un candado barato, escondido bajo una tabla suelta de su habitación. En sus páginas no solo confiaba sus sueños de estudiar fotografía en la Ciudad de México, sino también el peso de la opresión que sentía, el miedo que a veces le provocaba la mirada de su padre y la soledad que le causaba el silencio de su madre. El propio pueblo, Valle de Niebla, era un personaje en esta historia, un lugar enclavado entre montañas, donde la neblina de la mañana se aferraba a los valles hasta bien entrado el día, creando una atmósfera de misterio y aislamiento. Era una comunidad donde las familias se conocían desde hacía generaciones, donde los secretos, al igual que la niebla, rara vez se disipaban por completo. El sonido constante de las sierras en los aserraderos lejanos era la banda sonora de la vida cotidiana, un recordatorio del trabajo duro y la rudeza de su gente. En este entorno cerrado, la reputación lo era todo, y la familia Reyes era vista desde fuera como un pilar de la comunidad. Nadie sospechaba que, como los árboles más altos del bosque, su fortaleza externa ocultaba una procesión de podredumbre en su interior. Los días en la casa de los Reyes comenzaban siempre de la misma manera, con una precisión casi militar, que Ricardo imponía sin necesidad de dar órdenes. El primer sonido era el del viejo reloj despertador a las 5:30 de la mañana,
seguido por el chasquido de sus botas de trabajo contra el suelo de madera. El aire de la casa, aún frío por la noche serrana, se impregnaba lentamente del olor a café negro y fuerte, la única concesión que Ricardo se permitía antes de enfrentar la jornada. Se movía en la penumbra con una eficiencia silenciosa, un hombre grande y robusto, cuya presencia llenaba cada rincón, incluso en su quietud. Era el pilar, el proveedor, y cada uno de sus gestos parecía recordar al resto de la familia su rol inamovible en aquella estructura. Poco después de las 6, el motor de su camioneta Ford rompía el silencio del vecindario. El sonido era un segundo despertador para Valle de Niebla, la señal de que un nuevo día de trabajo había comenzado. Sus manos, curtidas por el cemento y la madera, parecían demasiado grandes para la delicada taza de café que dejaba en el fregadero. Al salir, no había besos de despedida ni palabras cariñosas, solo un portazo sordo y el eco de su vehículo alejándose, dejando tras de sí un vacío que Elena se apresuraba a llenar con su propia rutina. Para el pueblo, Ricardo Reyes era la encarnación de la fortaleza y la fiabilidad. Para su familia, su ausencia era a menudo un alivio. Con Ricardo fuera, la casa parecía exhalar un suspiro colectivo. Era entonces cuando Elena tomaba el control. Se movía con una gracia contenida, sus pasos apenas audibles sobre las baldosas de la cocina. El aroma a levadura y harina comenzaba a flotar, la promesa del pan casero que hornearía más tarde y cuyo olor se había convertido en su firma en el vecindario. Elena encontraba seguridad en el orden, la ropa doblada en pilas perfectas, los libros de la casa alineados por tamaño, el jardín cuidado con una devoción casi religiosa. Su silencio no era vacío, sino una forma de control, una barrera que construía meticulosamente contra el caos que sentía bullir justo bajo la superficie de su vida familiar. En su habitación, Sofía llevaba a cabo su propio ritual silencioso de rebeldía. No eran grandes actos, sino pequeños gestos que solo ella entendía. La elección de una camiseta de una banda de rock que su padre desaprobaba, escondida bajo una chamarra más conservadora. La forma en que dejaba sus libros de poesía abiertos sobre la cama como un desafío mudo. Y por supuesto la cámara. Su vieja Minolta era una extensión de su brazo, una compañera constante que colgaba de su cuello como un amuleto. A través de su lente, el mundo opresivo de su hogar se transformaba en algo que podía capturar, encuadrar y de alguna manera dominar. Sus gastados tenis Converse eran su uniforme, los zapatos que prometían llevarla lejos de allí algún día. Para Lucía, de apenas 4 años, el mundo giraba en torno a la estela que dejaba su hermana mayor. Su primera acción al despertar era buscar a Sofía, sus pequeños pies corriendo por el pasillo hasta encontrarla. Adoraba la forma en que Sofía le explicaba las cosas, la paciencia con la que le enseñaba a dibujar o el sonido de su risa, tan escaso y valioso en esa casa. Sofía, a su vez, sentía por Lucía una ternura protectora que era su ancla. En los ojos de su hermana pequeña no había juicio ni expectativas, solo una admiración pura y sin fisuras. Era el único amor en su vida que se sentía incondicional, un pequeño faro de calor en un océano de frialdad emocional. Caminar juntas hacia la escuela era un pequeño interludio de paz. Las calles de Valle de Niebla solían estar envueltas en esa neblina baja y persistente que se aferraba a los tejados y suavizaba los contornos del mundo. El aire olía a tierra húmeda y a pino, un aroma que para Sofía era sinónimo de hogar y jaula a la vez. Los vecinos las saludaban con familiaridad. «Buenos días, niñas de los Reyes», y ellas respondían con sonrisas ensayadas. Desde fuera eran la estampa perfecta. 2 hermanas caminando de la mano, parte de una familia respetada y trabajadora. Nadie podía ver las grietas que se extendían bajo esa fachada de normalidad provinciana, invisibles como las raíces de 1900, los oyámeles bajo la tierra. El desayuno, los fines de semana, era un campo de minas emocional. Se libraban batallas sin una sola palabra de confrontación directa. La tensión se podía cortar con el cuchillo con que Ricardo untaba mantequilla en su pan.
Una mirada suya sobre el cabello teñido de Sofía, un suspiro de desaprobación ante un comentario sobre sus planes de estudiar arte, era suficiente para helar el ambiente. Elena intervenía con su método habitual. Una oferta de más jugo, una pregunta trivial sobre el clima. Actuaba como un dique, desviando la corriente de ira de su esposo antes de que pudiera romper e inundarlo todo. Lucía, ajena a la complejidad del conflicto, comía en silencio, sintiendo la pesadez del aire sin entender su origen. Sofía aprendió a vivir detrás de una lente. Su cámara no era solo un pasatiempo, era un filtro, una armadura. En lugar de enfrentar la mirada dura de su padre, se escondía detrás del visor, enfocando en los detalles. La forma en que la luz matutina caía sobre un salero, las grietas en las manos de su padre, la sonrisa forzada de su madre. Fotografiar se convirtió en su lenguaje secreto, una forma de documentar la verdad de su vida sin tener que pronunciarla en voz alta. Cada rollo de película que revelaba en el improvisado cuarto oscuro de su armario era un testimonio, una colección de pruebas de su propia existencia en un hogar que parecía decidido a anularla. Lejos de la tensión familiar, en la biblioteca municipal, Elena Reyes se transformaba. El silencio allí no era pesado ni opresivo, era un silencio lleno de historias, de conocimiento y de calma. Entre los estantes de madera oscura, se movía con una autoridad tranquila que no poseía en su propia casa. El olor a papel viejo y a cera para muebles era su perfume. Los habitantes del pueblo la respetaban, acudían a ella en busca de recomendaciones o ayuda. En ese espacio, Elena era la guardiana del orden y la sabiduría, una figura pública competente y serena. Nadie imaginaba que esa misma mujer, al cruzar el umbral de su hogar, se convertía en una figura pasiva y temerosa. La verdadera libertad para Sofía no llegaba al salir de la escuela, sino al desviarse del camino a casa para internarse en el bosque de oyameles que bordeaba el pueblo. Ese era su santuario. El suelo siempre estaba cubierto por una alfombra de hojarasca húmeda y el aire era fresco y puro. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Un silencio que, a diferencia del de su casa, se sentía vivo y acogedor. Allí, entre los troncos gigantescos que se alzaban como columnas de una catedral natural, Sofía podía respirar. Se sentaba durante horas, simplemente observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las densas copas, creando patrones cambiantes en el suelo del bosque. Sus fotografías rara vez capturaban la belleza obvia que un turista buscaría. En cambio, su lente se enfocaba en los detalles que otros ignoraban. Un hongo solitario, creciendo en un tronco caído, el patrón intrincado de la escarcha en una hoja, una telaraña cubierta de rocío que parecía una joya. Eran imágenes que hablaban de resiliencia y fragilidad, de belleza en lugares oscuros y olvidados. Eran en esencia autorretratos. El bosque entendía su melancolía y su anhelo de escapar. Cada fotografía era una promesa que se hacía a sí misma. Un día, su mundo sería tan vasto y libre como aquel horizonte de árboles. La cena era el acto final y más denso de la rutina diaria. La familia se sentaba a la mesa de roble que Ricardo había construido, un mueble sólido e imponente como él. La conversación era escasa y forzada. Ricardo hacía preguntas sobre la escuela que sonaban más a interrogatorio que a interés genuino. Sofía respondía con monosílabos, sus ojos fijos en el plato. Elena intentaba llenar los silencios con trivialidades sobre su día en la biblioteca o noticias del pueblo, pero sus palabras flotaban en el aire y caían sin encontrar eco. El sonido de los cubiertos contra la cerámica era a menudo más fuerte que cualquier voz humana, un ritmo metálico y frío que marcaba el compás de su desconexión. La casa en sí misma era un reflejo de esa dualidad. Por fuera, era la imagen del éxito provinciano, con su portal de madera bien barnizada y el jardín de Elena floreciendo en colores vibrantes. Era una casa que inspiraba confianza, que hablaba de estabilidad y valores familiares. Por dentro, sin embargo, el orden era tan rígido que asfixiaba. Cada objeto tenía su lugar exacto, cada superficie brillaba de limpieza.
Era una fortaleza, construida por Elena para mantener a raya el desorden del mundo exterior. Pero para Sofía se había convertido en una prisión impecable, un museo donde no se podía tocar nada, ni sentir nada con demasiada intensidad. La noche traía consigo una tregua tácita. Ricardo se hundía en su sillón favorito frente al televisor, el parpadeo de la pantalla llenando el silencio con ruido blanco. Elena se ocupaba de las últimas tareas domésticas, moviéndose como una sombra eficiente, borrando cualquier rastro del día. Lucía, agotada, ya dormía en su pequeña cama, soñando con cosas simples. Era en ese momento cuando Sofía podía finalmente retirarse a su habitación. Cerrar la puerta de su cuarto era como sumergirse bajo el agua, un alivio instantáneo de la presión. Su habitación era su territorio, el único lugar donde las reglas de la casa no parecían aplicarse con tanta severidad. Y finalmente, en la soledad de su cuarto, con la puerta cerrada y el mundo exterior silenciado, Sofía abría su verdadero y único confidente, un diario de cubierta floreada con un candado barato. Bajo la luz de una pequeña lámpara, el bolígrafo se deslizaba sobre las páginas, liberando todo lo que había mantenido encerrado durante el día. Allí volcaba sus miedos, su rabia contra la rigidez de su padre, su frustración con el silencio de su madre. Pero también escribía sobre sus sueños, el deseo de ver el mundo, de estudiar fotografía en la gran ciudad, de convertirse en alguien que su yo de 16 años pudiera admirar. Ese diario era su mapa de escape, la prueba de que bajo la superficie de la chica obediente y callada había una voluntad de hierro que se negaba a ser extinguida. El 21 de octubre de 1998 amaneció como tantos otros días de otoño en Valle de niebla. Una capa de neblina baja y densa se aferraba al suelo, haciendo que el mundo pareciera suave y silencioso. El aire estaba cargado con la promesa de lluvia, un olor a tierra mojada y pino que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Para la familia Reyes, la mañana transcurrió con la misma normalidad tensa de siempre. El café de Minuts Entusiasm, Ricardo, negro y amargo, el movimiento silencioso de Elena en la cocina, y Sofía sentada a la mesa, empujando la comida en su plato, con la mente a kilómetros de distancia, en las luces y el ruido de un festival en la Ciudad de México que sentía tan necesario como el aire para respirar. Ese día, en la preparatoria, Sofía parecía más ausente que de costumbre. Su mejor amiga Clara notó que apenas escuchaba la clase de historia. En el receso, sentadas en una banca de concreto, bajo los árboles de pirul, Sofía le confesó su plan. «Voy a ir, Clara. No me importa lo que diga mi papá, ya tengo el boleto». Hablaba con una mezcla de miedo y determinación, sus ojos brillando con una intensidad que Clara no le había visto antes. Le mostró el boleto, doblado y gastado por el manoseo constante, un pequeño pedazo de papel que representaba su primer gran acto de rebelión. Clara le advirtió que tuviera cuidado, conociendo el carácter de Ricardo Reyes. «Solo ten cuidado, Sophie», le dijo, una frase que resonaría en su memoria durante décadas. Alrededor de las 3 de la tarde, Sofía fue vista por última vez fuera del círculo familiar. La señora Inés, dueña de la pequeña papelería cerca de la plaza, la vio pasar. Sofía no se detuvo a comprar nada. Solo caminaba con la cabeza gacha, sus tenis Converse marcando un ritmo rápido sobre las baldosas húmedas de la acera. Llevaba su chamarra de mezclilla, a pesar del aire bochornoso, y su mochila colgada de un solo hombro. La señora Inés recordaría más tarde que había algo en su postura, una especie de urgencia contenida, como si estuviera huyendo de algo o corriendo. Hacia ello fue una imagen fugaz, la de una adolescente cualquiera en un pueblo cualquiera, pero se convertiría en el último fotograma público de la vida de Sofía Reyes. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche. La lluvia que había estado amenazando todo el día finalmente comenzó a caer, primero como un goteo suave y luego como un aguacero constante que golpeaba los tejados de lámina y convertía las calles de tierra en arroyos de lodo. Dentro de la casa de los Reyes, el aire se había vuelto pesado, cargado de una electricidad silenciosa. Elena preparaba la cena,
Sus movimientos eran metódicos pero tensos. Lucía jugaba en el suelo de la sala con sus muñecas, ajena a la tormenta, que se gestaba no solo afuera, sino también dentro de esas paredes. Sofía permanecía en su habitación, la puerta cerrada. Nadie sabía que dentro, en la penumbra, estaba metiendo unas pocas cosas en su mochila, el corazón latiéndole en la garganta. La confrontación estalló justo después de la cena, alrededor de las 7:30. Ricardo, que había estado extrañamente callado durante la comida, finalmente habló. Su voz baja y controlada era más aterradora que cualquier grito. «Encontré esto en tu cajón», dijo, y dejó caer el boleto del festival sobre la mesa. El pequeño pedazo de papel pareció absorber toda la luz y el sonido de la habitación. Para Sofía, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Negarlo era inútil. La discusión que siguió no fue larga, pero sí brutalmente intensa. No, se trataba solo de un festival. Se trataba del control, de la autoridad desafiada, de una hija que se atrevía a tener una vida propia, lejos de su mirada. Las voces se elevaron, rompiendo la frágil paz que Elena se esforzaba tanto por mantener. Ricardo era un muro de furia inflexible. Sus palabras eran golpes que resonaban en la pequeña sala. Sofía, por primera vez, no se encogió. Le respondió con la fuerza desesperada de un animal enjaulado, su voz temblando de rabia y de lágrimas. Gritó sobre sus sueños, sobre sentirse asfixiada, sobre su necesidad de escapar. Elena se quedó paralizada en el umbral de la cocina, una estatua de miedo e indecisión, incapaz de intervenir, incapaz de proteger a su hija. Lucía, asustada por los gritos, comenzó a llorar en un rincón, un sonido agudo y lastimero que se perdió en el estruendo de la discusión. El punto de quiebre fue un portazo. Sofía, con el rostro bañado en lágrimas, corrió a su habitación y salió un instante después con su mochila y su chamarra de mezclilla puesta. Ricardo le bloqueó el paso hacia la puerta principal. «No irás a ninguna parte», rugió, su cuerpo imponente llenando el marco de la puerta. Fue entonces cuando Sofía pronunció las últimas palabras que su familia le oiría. Con una mezcla de desafío y dolor puro, lo miró directamente a los ojos y gritó: «Te odio». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso irreparable. Luego, en un movimiento rápido, se giró y corrió hacia la parte trasera de la casa. La puerta trasera, que daba al patio y al inicio del bosque, se abrió de golpe y se cerró con un chasquido seco. Sofía Reyes, de 16 años, vistiendo sus gastados tenis Converse y una chamarra de mezclilla, fue engullida por la noche lluviosa de Michoacán. Su silueta fue visible por un segundo, recortada contra la oscuridad, y luego desapareció. No hubo más gritos, ni el sonido de pasos alejándose sobre el lodo. Solo el redoble implacable de la lluvia sobre el techo y el viento que soplaba entre los oyameles. La noche se la había tragado, llevándose consigo el eco de su última palabra de rebeldía. Dentro de la casa, un silencio antinatural y pesado descendió. Era un silencio más ruidoso y aterrador que los gritos de antes. Ricardo permaneció de pie, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, su rostro una máscara indescifrable de ira y algo más, algo que nadie pudo nombrar. Elena no se movió de su sitio, sus manos apretadas en su delantal, sus ojos fijos en la puerta trasera por la que su hija había desaparecido. Lucía seguía llorando, pero su llanto ahora sonaba pequeño y perdido en la inmensidad de ese nuevo vacío. La puerta se había cerrado, pero la ausencia de Sofía había abierto una herida en el corazón de la casa, una herida que nunca, jamás, volvería a cerrarse. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una indiferencia cruel, lavando cualquier posible huella, borrando cualquier rastro que pudiera contar la historia de hacia dónde había ido. El bosque, oscuro e impenetrable, guardaba sus secretos como siempre lo había hecho. El olor a pino y tierra mojada, que antes era el aroma del hogar, se convirtió esa noche en el perfume de la pérdida. La vida de Sofía Reyes no se había extinguido con un estallido, sino con un portazo y un silencio. Se había desvanecido en la niebla y la lluvia,
dejando atrás solo una pregunta que se negaría a disiparse con el sol de la mañana y que perseguiría a su familia por el resto de sus vidas. En las primeras horas que siguieron al portazo, un silencio espeso y antinatural se apoderó de la casa de los Reyes. No fue la calma que sigue a una tormenta, sino la quietud opresiva de una tumba recién sellada. Ricardo se quedó de pie en medio de la sala, su cuerpo macizo vibrando con una furia que no encontraba salida, su rostro una máscara de granito. Elena, por su parte, permaneció congelada en el umbral de la cocina, sus ojos fijos en la puerta trasera como si esperara que se abriera y Sofía volviera a entrar, sonriendo, diciendo que todo era una broma terrible. Lucía, finalmente agotada de llorar, se había quedado dormida en el suelo, un pequeño bulto de inocencia en medio de la devastación. El tiempo se estiró, cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en el cráneo. Fue Ricardo, el hombre de acción, quien finalmente rompió la parálisis. Alrededor de la medianoche, con la lluvia aún azotando las ventanas, marcó el número de la comandancia de policía. Su voz, cuando habló, era extrañamente controlada, casi metálica. Informó de la desaparición de su hija de 16 años. La respuesta del otro lado de la línea fue la que cualquier padre teme, una mezcla de burocracia y escepticismo. Señor Reyes probablemente esté en casa de una amiga. Las adolescentes hacen estas cosas después de una pelea. Espere a la mañana. Pero Ricardo sabía, con una certeza helada que se le instaló en el pecho, que esto era diferente. Sofía no volvería por la mañana. Colgó el teléfono no con rabia, sino con la fría comprensión de que estaban solos. Sin esperar el amanecer ni a las autoridades, Ricardo se puso sus botas de trabajo, tomó una linterna de alta potencia del garaje y se adentró en la noche. La lluvia empapó su ropa en segundos, y el barro se aferraba a sus botas, haciendo cada paso pesado y difícil. El haz de luz de su linterna cortaba la oscuridad del bosque, barriendo los troncos de los oyameles, iluminando la maleza empapada. Gritaba su nombre: Sofía. Una y otra vez, su voz ronca tragada por el sonido del aguacero y el viento. Era una figura solitaria y desesperada, un padre buscando a su hija en un mundo que de repente se había vuelto hostil e indiferente, su estoicismo habitual, resquebrajándose bajo el peso de un miedo primordial. A la mañana siguiente, con el sol luchando por atravesar una capa de niebla gris, dos policías finalmente llegaron en una patrulla desvencijada. Eran hombres del pueblo, conocidos de vista, pero en ese momento parecían extraños, distantes. Entraron en la casa con una formalidad incómoda, sus botas dejando huellas de lodo en el suelo impecable de Elena. Sus preguntas eran de manual, carentes de cualquier urgencia emocional. Tenía novio, problemas en la escuela, había consumido alcohol o drogas. Anotaban las respuestas monosilábicas de Ricardo en una libreta, mientras Elena se movía por la casa como un espectro, incapaz de articular palabra. Su rostro, pálido y demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. La noticia de la desaparición de Sofía se extendió por Valle de Niebla con la rapidez de un incendio en un campo seco. Para el mediodía la tragedia ya no era un secreto familiar, sino un asunto de la comunidad. Las vecinas comenzaron a llegar, una procesión silenciosa de mujeres con rostros compungidos, llevando ollas de comida caliente y jarras de café. Dejaban sus ofrendas en el portal, murmurando palabras de consuelo que se perdían en el aire. Era el ritual del pueblo. Ante el desastre, la comunidad se unía, tejiendo una red de apoyo práctico. Pero bajo la solidaridad flotaba una corriente subterránea, de curiosidad mórbida. La casa de los Reyes se había convertido, de la noche a la mañana, en el epicentro de un drama que todos querían observar. Ricardo canalizó su angustia en una organización febril. Para la tarde, había reunido a un grupo de hombres del pueblo, trabajadores del aserradero, otros contratistas, amigos de la familia. Con mapas improvisados y un liderazgo que nadie se atrevió a cuestionar, coordinó las partidas de búsqueda. Se adentraron en el bosque, peinando metódicamente el terreno húmedo y denso. Ricardo era implacable,
empujando a los hombres a seguir adelante mucho después de que el agotamiento se hubiera apoderado de ellos. Su rostro, endurecido por el sol y el trabajo, ahora era una máscara de determinación sombría. El pueblo lo veía como un héroe trágico, un padre que se negaba a rendirse, sin saber que esa búsqueda frenética era también una forma de huir del silencio insoportable de su propia casa. Mientras Ricardo lideraba la búsqueda física, Elena se encargaba de la batalla burocrática y mediática. Fue ella quien, con manos temblorosas, diseñó y fotocopió los cientos de carteles con la foto de Sofía. Era la foto de su quinceañera sonriendo a la cámara, una imagen que ahora parecía una burla cruel. Su voz, apenas un susurro, se escuchó en la radio local suplicando cualquier información. Se convirtió en el rostro público del dolor, una figura frágil y rota que aparecía en los noticieros regionales. Pero cuando las cámaras se apagaban y volvía a entrar en su casa, se desvanecía. Se movía entre las habitaciones en un silencio absoluto, limpiando, ordenando, como si mantener el control sobre los objetos pudiera evitar que su mundo se desintegrara por completo. La policía, siguiendo el procedimiento, entrevistó a las personas más cercanas a Sofía. Su mejor amiga, Clara, les contó entre lágrimas sobre el plan de Sofía de ir al festival, sobre la tensión constante con su padre. Esta revelación, en lugar de generar nuevas líneas de investigación, pareció solidificar la teoría de la fuga en la mente de las autoridades. Era la explicación más simple y conveniente. Una adolescente rebelde que había huido de casa. Para la policía, el caso se estaba convirtiendo en un problema familiar, no en un crimen que resolver. La frustración de Ricardo crecía con cada día que pasaba, su fe en la justicia local erosionándose lentamente. Otras voces del pueblo añadieron pequeños fragmentos a un rompecabezas que nadie sabía armar. La señora Inés de la papelería recordó haberla visto caminar deprisa, con la mirada perdida. Don Armando, el panadero, juró que la vio cerca de la parada de autobuses, aunque no estaba seguro de la hora. Cada testimonio era una pincelada, más en un cuadro confuso y contradictorio. Eran destellos de la última tarde de Sofía, pero no ofrecían ninguna dirección, ninguna certeza. Solo servían para alimentar la máquina de rumores que ya empezaba a funcionar a toda velocidad en las calles y tiendas de Valle de Niebla, donde cada vecino tenía su propia teoría sobre el paradero de la chica Reyes. Las semanas pasaron, convirtiéndose en un mes. El otoño dio paso a un invierno frío y húmedo. Los carteles con el rostro de Sofía comenzaron a despegarse de los postes y las paredes, sus bordes deshilachados por el viento y la lluvia. La sonrisa de la foto se desvanecía, borrada por el tiempo, al igual que la esperanza. Las partidas de búsqueda se hicieron más esporádicas, más pequeñas, hasta que finalmente cesaron. El fervor inicial de la comunidad se había enfriado, reemplazado por la resignación. La desaparición de Sofía estaba pasando de ser una crisis urgente a una historia triste, una leyenda local que se contaría a los niños para que no se adentraran en el bosque de noche. Con el silencio de las autoridades y la falta de pistas, el vacío fue llenado por los susurros. Al principio, las teorías eran relativamente inocentes, teñidas de un romanticismo trágico. Dicen que tenía un novio, secreto de la ciudad, murmuraban en el mercado. Seguro se escapó con él para vivir su gran amor. Era una narrativa más fácil de digerir para la comunidad, una que no implicaba la violencia ni la oscuridad, culpaba a la impetuosidad de la juventud y no a una falla en el tejido moral del propio pueblo. Hacía de Sofía la protagonista de una aventura, no la víctima de un crimen. Sin embargo, a medida que el tiempo seguía pasando sin noticias, los susurros tomaron un cariz más oscuro. La gente empezó a recordar el carácter de Ricardo Reyes. Siempre fue un hombre de mano dura, decían los hombres en la cantina. Nunca se le vio sonreír. Su disciplina, antes vista como una virtud de un buen padre de familia, ahora era reexaminada bajo una luz siniestra. La imagen del padre heroico que buscaba a su hija comenzó a ser reemplazada por la del tirano, cuyo control podría haber llevado a la tragedia. La sospecha, como una mala hierba,
comenzó a echar raíces en la mente del pueblo. El silencio de Elena también fue puesto bajo escrutinio. Su retraimiento, inicialmente interpretado como el profundo dolor de una madre, ahora parecía sospechoso. «Esa mujer sabe algo y no habla», comentaban las vecinas por encima de las cercas de sus jardines. «¿Por qué no llora en público? ¿Por qué se la pasa limpiando?». Su pasividad se convirtió en una prueba de complicidad para los ojos de la comunidad. La víctima silenciosa se transformó en la guardiana de un secreto terrible. La compasión que una vez rodó a la familia se había agriado, convirtiéndose en un juicio frío y constante. La familia Reyes quedó completamente aislada. Los vecinos cruzaban la calle para evitar encontrarse con Ricardo. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. La casa, antes un símbolo de estabilidad y trabajo duro, se convirtió en un lugar maldito, un punto de referencia de la tragedia y el misterio. El silencio que envolvía la propiedad ya no era solo la ausencia de sonido, sino una barrera invisible que los separaba del resto del mundo. Estaban atrapados en su dolor, convertidos en parias en el mismo pueblo que los había visto crecer y prosperar. Su tragedia se había convertido en su estigma. La búsqueda activa y desesperada había terminado. En su lugar se instaló un vacío inmenso y permanente. La ausencia de Sofía ya no era un espacio que se esperaba llenar. Se había convertido en una presencia tangible y opresiva, un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida, que dormía en la habitación intacta del piso de arriba. El misterio no resuelto había envenenado no solo a la familia, sino a todo el pueblo, dejando una cicatriz que, aunque invisible, se negaría a sanar con el simple paso de los años. El vacío se había convertido en su nueva y terrible normalidad. 25 años, un cuarto de siglo. El tiempo, lejos de ser un bálsamo, actuó como un ácido lento y corrosivo sobre la familia Reyes. La desaparición de Sofía dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz queloide, un tejido duro y deforme que creció hacia adentro, distorsionando todo lo que tocaba. El caso, oficialmente, se enfrió hasta congelarse, archivado en un cajón polvoriento de la comandancia de Valle de Niebla. Para las nuevas generaciones, la chica Reyes era solo eso, una historia de fantasmas que los abuelos contaban, una advertencia sobre los peligros del bosque y la rebeldía adolescente. La tragedia se había transformado en folclore, perdiendo su carne y su sangre para volverse una leyenda etérea, tan intangible y persistente como la niebla del propio pueblo. La casa de 2 pisos que Ricardo había construido con tanto orgullo se convirtió en un mausoleo. El silencio dentro de sus paredes era tan denso que parecía tener peso, un aire viciado que oprimía los pulmones. Ricardo vendió su próspero negocio de construcción unos años después de la desaparición, incapaz de soportar las miradas de lástima o de sospecha de sus clientes y empleados. Se convirtió en un recluso voluntario. El jardín de Elena, antes un estallido de color y vida, se marchitó. Ricardo a veces lo mantenía, pero de una forma mecánica, sin el amor que su esposa le ponía. Cortaba el césped y arrancaba las malas hierbas con una eficiencia sombría, como si cumpliera una condena en lugar de cuidar un hogar. El cuarto de Sofía, en el piso de arriba, permaneció intacto. Era una cápsula del tiempo, un santuario congelado en octubre de 1998. Los pósteres de bandas de rock que su padre odiaba seguían pegados en la pared, sus colores ligeramente desvaídos por el sol. Sus libros de poesía y fotografía acumulaban una fina capa de polvo sobre la estantería. Sus tenis Converse de repuesto estaban junto a la cama, como si esperaran a que ella volviera para ponérselos. Elena, antes de que su mente se fragmentara, entraba allí a diario, no para limpiar, sino para respirar el aire que su hija había dejado atrás. Era un acto de devoción y de tortura. La juventud intacta de esa habitación era un contraste brutal con la decadencia que se había apoderado del resto de la casa y de sus habitantes. Ricardo Reyes ya no era el hombre estoico y fuerte que el pueblo conocía. El tiempo
había erosionado su dureza, dejando al descubierto una fragilidad quebradiza. Sus manos, antes ásperas y capaces de levantar muros, ahora temblaban al sostener una taza de café. Pasaba la mayor parte de sus días sentado en su sillón, mirando por la ventana hacia el bosque que se había tragado a su hija. No hablaba de ella, nunca. Su nombre no se pronunciaba, pero su ausencia era el único idioma que se hablaba en 1900 en esa casa. Su silencio ya no era una muestra de control, sino la armadura hueca de un hombre derrotado, un guardián solitario de una tumba llena de recuerdos que se negaba a exhumar. El tiempo fue quizás más cruel con Elena. El trauma crónico, el estrés incesante y el dolor no expresado actuaron como un veneno lento en su mente. Apenas una década después de la desaparición, comenzó a mostrar los primeros signos de una demencia precoz. Su memoria, que había sido su refugio en la biblioteca, se convirtió en un laberinto de fragmentos rotos. Olvidaba nombres, fechas, y a veces se perdía en su propia casa. Finalmente, cuando su cuidado se volvió demasiado para el cascarón de hombre en que se había convertido Ricardo, fue internada en la casa de reposo El Sabino, en el pueblo vecino. Allí vivía en un presente perpetuo, su pasado una colección de imágenes borrosas que a veces la asaltaban sin contexto ni explicación. Y en medio de estas dos ruinas creció Lucía. La niña de 4 años que adoraba a su hermana se convirtió en una mujer de 29, marcada por una ausencia que apenas recordaba, pero cuyo peso había moldeado cada aspecto de su ser. Era callada, ansiosa, con una tristeza perenne en la mirada. Después de estudiar enfermería en la ciudad, sintió el deber de regresar a Valle de Niebla, no por amor al pueblo, sino para cuidar de los restos de su familia. Su vida se convirtió en un ir y venir entre la casa silenciosa de su padre y el asilo de su madre, un puente entre dos islas de dolor. Cargaba con el duelo de una hermana que conocía más por las fotografías y las historias que por sus propios recuerdos infantiles. El pueblo, como suelen hacer los pueblos, siguió adelante. La desaparición de Sofía Reyes se convirtió en una nota a pie de página en la historia local. Las nuevas familias que se mudaron a Valle de Niebla apenas conocían la historia. Los niños jugaban en las mismas calles por las que Sofía había caminado por última vez, ajenos al drama que se había desarrollado allí. La papelería de la señora Inés cambió de dueño, y el panadero, don Armando, se jubiló. La memoria colectiva es corta, y la tragedia de una familia, por muy profunda que sea, termina siendo absorbida por el flujo constante de la vida cotidiana. Los Reyes estaban solos en su dolor, una isla de luto en un océano de indiferencia. Dolor para Ricardo y Lucía se había convertido en rutina. Había rituales silenciosos que marcaban el paso del tiempo. Cada 21 de octubre, el aniversario de la desaparición, Ricardo se encerraba en su taller del garaje desde el amanecer hasta el anochecer, el sonido de sus herramientas un intento inútil de ahogar el silencio. Lucía, por su parte, le llevaba a su madre un ramo de girasoles, las flores favoritas de Sofía, aunque Elena ya no supiera por qué las recibía. Los cumpleaños de Sofía pasaban sin pastel ni velas, pero el aire en la casa se sentía más pesado ese día. La silla vacía en la mesa del comedor pesaba más que nunca. No se necesitaba hablar para saber que la herida, ese día, sangraba de nuevo. El tiempo, en la historia de los Reyes, no fue un río que fluye hacia el mar, sino un estanque de agua estancada. No trajo claridad ni aceptación. Solo profundizó las grietas, oxidó los recuerdos y solidificó el silencio hasta convertirlo en un muro infranqueable entre ellos. Había transformado a un padre en un espectro, a una madre en una prisionera de su propia mente rota y a una hija en una cuidadora perpetua de un dolor que no había elegido. El tiempo no había sanado nada, simplemente había dado a la desesperación una forma permanente, convirtiendo una tragedia aguda en una condición crónica e incurable. Y así, durante 25 años, la vida de la familia Reyes se mantuvo en este terrible equilibrio. Un padre atrapado en el pasado, una madre perdida en la niebla de su mente,
y una hija sacrificando su futuro para mantener unidos los pedazos rotos. Todo parecía destinado a continuar de la misma manera, un ciclo interminable de silencio y pena, hasta que un gesto insignificante, una mano temblorosa señalando hacia el suelo en una habitación de asilo, estuviera a punto de destrozar la delgada costra que se había formado sobre la verdad, revelando que el monstruo que habían buscado en el bosque durante tantos años había estado durmiendo bajo su propio techo todo ese tiempo. Fue en una tarde gris de marzo de 2023, durante una de las visitas semanales de Lucía a la casa de Mindes Reposo, el Sabino. El aire del lugar siempre olía a lo mismo, una mezcla de antiséptico, sopa de verduras y la tristeza dulce del tiempo detenido. Elena Reyes estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, su mirada perdida en un jardín que ya no reconocía. Lucía le había traído una pequeña caja de cartón con algunas pertenencias de la antigua casa, objetos que ya no tenían un lugar, esperando que algo pudiera encender una chispa en la mente apagada de su madre. La rutina era un bálsamo y un veneno, un acto de amor que cada semana dejaba a Lucía un poco más vacía, un poco más cansada de cuidar los restos de un naufragio. De repente, la quietud se rompió. Elena, cuyo cuerpo llevaba años sumido en una pasividad casi total, comenzó a agitarse. Un sonido gutural y ahogado escapó de su garganta, y su mano derecha, delgada y temblorosa, se levantó con un esfuerzo titánico. No señalaba a Lucía, ni a la ventana, sino hacia el suelo, justo al lado de la caja de cartón. Sus ojos, normalmente opacos, ardían con una urgencia desesperada, una intensidad que Lucía no había visto en más de una década. Al principio Lucía intentó calmarla, pensando que era solo otro episodio de confusión, un fantasma del pasado que la atormentaba. «Tranquila, mamá, tranquila», le susurró, su voz cargada de una fatiga infinita. Fue Isabel Moreno, una enfermera, joven y observadora, quien vio más allá del síntoma. Se acercó con calma, notando que la mirada de Elena no era errática, sino fija, enfocada en un punto preciso del suelo. «Creo que quiere mostrarle algo, Lucía», dijo Isabel con voz suave. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, siguiendo la dirección del dedo tembloroso de la anciana. Su gesto validó la intención de Elena, dándole un peso que Lucía, acostumbrada a la niebla de la demencia, ya no era capaz de reconocer. La enfermera apartó la caja de cartón con cuidado, revelando lo que había debajo, oculto a la vista hasta ese momento. Allí, sobre las baldosas frías y pulcras del asilo, yacía un único tenis Converse. Estaba viejo, la lona de un azul desvaído y la goma amarillenta por el paso de 25 años. No era uno de los tenis que Sofía llevaba la noche que desapareció. Era su gemelo, el zapato que se había quedado atrás. Un objeto mundano, un vestigio de una adolescencia interrumpida, que había sobrevivido a mudanzas y limpiezas como un testigo mudo. Para Lucía, verlo fue como recibir un golpe sordo en el pecho, un recordatorio tangible de la hermana que apenas recordaba, pero cuya ausencia lo había definido todo. La insistencia de Elena ahora parecía tener un centro, un ancla en aquel objeto olvidado. Intrigada, Isabel recogió el zapato. Era ligero, casi frágil en sus manos. Al sostenerlo, sintió algo extraño, un bulto rígido e irregular dentro de la suela, cerca del talón. No era una piedra ni un defecto de fabricación. Con una curiosidad profesional, pasó sus dedos por el interior, palpando la plantilla gastada. Con cuidado, usando la uña de su pulgar, la levantó. La plantilla, reseca por el tiempo, se despegó, con un susurro quebradizo. Debajo, tallada con una precisión sorprendente en la gruesa goma de la suela, había una pequeña ranura, casi invisible, un escondite perfecto, diseñado para no ser encontrado jamás. Con la punta de sus dedos, Isabel extrajo de la ranura un diminuto objeto envuelto en un trozo de plástico amarillento y quebradizo. Lo desenvolvió con una delicadeza casi quirúrgica, mientras Lucía contenía la respiración sin darse cuenta. Lo que cayó en la palma de la enfermera fue una pequeña llave de metal, oxidada por la humedad y el tiempo.
Era una llave de caja de seguridad, de un tipo antiguo que ya casi no se usaba. Elena, al verla, dejó escapar un largo suspiro, un sonido que pareció vaciarla de toda la energía que había reunido, y su cuerpo se relajó de nuevo en la silla, su misión finalmente cumplida. La llave brillaba débilmente bajo la luz fluorescente del asilo, un pequeño trozo de metal que contenía el peso de un cuarto de siglo de silencio. La llave llevó a Lucía a una sucursal bancaria en el centro del pueblo, un edificio antiguo con puertas de bronce y un aire de solemnidad olvidada. El empleado, un hombre mayor que recordaba vagamente el caso de los Reyes, encontró el registro. La caja de seguridad había sido alquilada por Elena Reyes en septiembre de 1998, un mes antes de la desaparición de Sofía. Cuando el pesado cajón de metal se deslizó hacia afuera, Lucía sintió un escalofrío. Dentro no había dinero ni joyas, solo había dos cosas: un diario de cubierta floreada con un candado roto y un fajo de cartas atadas con un listón descolorido. El aire en la pequeña bóveda se sintió de pronto pesado, cargado con el olor a papel viejo y a verdades a punto de ser desenterradas. Sentada en su coche, con las manos temblando, Lucía abrió el diario. La caligrafía de Sofía, elegante y apretada, llenaba cada página, pero lo que leyó no era la crónica de una rebeldía adolescente, era el testimonio detallado y aterrador de una vida bajo el yugo de un tirano. El diario no hablaba de un padre estricto, sino de un hombre cuyo control era una forma de abuso implacable, de humillaciones constantes, de un miedo que impregnaba las paredes de la casa. Las cartas, dirigidas a una tía lejana, la hermana de Elena, confirmaban la historia y revelaban el plan. Sofía no iba a un festival, estaba escapando. La tía la esperaba, había un cuarto para ella, una nueva vida lejos del terror. La última entrada del diario estaba fechada el 21 de octubre de 1998, escrita con una letra apresurada y casi ilegible, las palabras apretadas por el pánico. Él lo sabe. Papá encontró las cartas, bajó al garaje y luego volvió a subir. No dijo nada, pero su mirada... Mamá está en la cocina, pretende no ver nada, como siempre. La tía dijo que no lo enfrentara, que solo me fuera. Tengo que irme ahora. Me está esperando. ¡Abajo! La frase final golpeó a Lucía con la fuerza de una revelación física. Me está esperando abajo. No era una espera paterna. Era la espera de un carcelero que ha descubierto el plan de fuga de su prisionero. El mundo de Lucía se derrumbó en el silencio de su coche. El misterio que había definido su vida no era un misterio en absoluto. Era una mentira. Su padre, el hombre que había liderado las búsquedas con el rostro endurecido por el dolor, no era un héroe trágico. Había sido un actor. Su búsqueda frenética una actuación macabra para ocultar la verdad. En un ataque de rabia al ver que perdía el control para siempre, había confrontado a Sofía y le había impedido marcharse. Y su madre, perdida ahora, en la niebla, no había sido una pacificadora pasiva, sino una testigo aterrorizada, cuya complicidad silenciosa la había atormentado hasta romperle la mente. Su último acto lúcido no fue un balbuceo sin sentido, sino una confesión. Fue señalar la llave de la verdad que había mantenido oculta, por miedo, durante 25 años. Lucía condujo de regreso a Valle de Niebla, no con la urgencia de una revelación, sino con la pesadez de una sentencia. El diario de Sofía descansaba en el asiento del copiloto, un objeto inerte que pesaba más que cualquier cuerpo. El aire del coche estaba viciado, cargado con el olor a papel viejo y a una verdad que apestaba a podredumbre. Al llegar a la casa, la encontró exactamente como la había dejado, silenciosa, oscura, un mausoleo a una vida que nunca fue. Ricardo estaba en su sillón, la silueta de un hombre erosionado por el tiempo y la mentira. Lucía no gritó, no lloró. Su dolor era un objeto frío y afilado en su interior. Se acercó y sin una sola palabra colocó el diario de cubierta floreada sobre la mesita de café frente a él. El sonido seco del cuaderno contra la madera fue la única acusación necesaria.
un golpe que resonó a través de 25 años de silencio. Ricardo no necesitó leerlo. El simple hecho de ver aquel diario, que él creía desaparecido para siempre, fue suficiente para que la fortaleza que había construido durante un cuarto de siglo se desmoronara en polvo. Levantó la vista hacia Lucía, y en sus ojos no había desafío, solo el vacío de un hombre que ha sido finalmente alcanzado por sus fantasmas. Su confesión no fue un torrente, sino un goteo lento y amargo de palabras rotas. Habló de la rabia, de la pérdida de control, de un forcejeo en la puerta trasera durante la tormenta. Habló de un golpe, un mal golpe, y del pánico que lo consumió después. Mientras su padre se rompía, Lucía se movió con una calma gélida y antinatural. Tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Su voz era plana, mecánica, la de una extraña reportando un crimen, no la de una hija sentenciando a su propio padre. La verdad final fue más horrible de lo que el diario sugería. Ricardo, en su confesión fragmentada, guió a la policía no al bosque, sino al jardín trasero, al lugar exacto donde Elena solía cultivar sus rosas más preciadas bajo un viejo árbol de aguacate. Allí los restos de Sofía Reyes habían descansado durante 25 años, a escasos metros de la habitación donde su hermana pequeña dormía. La búsqueda desesperada había sido una farsa macabra, una distracción para que nadie mirara en su propio patio. El entierro, semanas después, fue un asunto desolador. Solo Lucía, la enfermera Isabel y una envejecida Clara, la amiga de la preparatoria, se pararon frente a una pequeña lápida con el nombre de Sofía. No hubo cierre, solo la confirmación oficial de una tragedia cuyo dolor ya había sido vivido, sufrido y metabolizado durante décadas. Días después, Lucía entró en la casa por última vez. Ahora era oficialmente una escena del crimen, sellada con cinta amarilla, pero para ella siempre había sido una tumba. Caminó por las habitaciones silenciosas, el polvo danzando en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. Visitó a su madre en el asilo, pero Elena ya no estaba allí. Su mirada estaba vacía, perdida en un laberinto sin salida, ajena a la verdad que su último acto lúcido había desatado. Lucía se dio cuenta entonces de su soledad absoluta. Era la única portadora consciente de la historia completa, una huérfana no de padres, sino de la verdad. El silencio de su familia no había sido un síntoma del duelo, había sido el arma del crimen y el muro de la prisión. Antes de irse para siempre, subió al cuarto de Sofía. El aire allí todavía parecía joven, lleno de un potencial que había sido robado. Ignoró la ropa, los libros, los pósteres. Sus ojos se fijaron en un solo objeto, la vieja cámara Minolta que descansaba sobre el escritorio. La tomó en sus manos, sintiendo el metal frío y el peso de las imágenes que nunca fueron capturadas. Era lo único que importaba, la única parte del espíritu de su hermana que podía ser salvada. Salió de la casa sin mirar atrás, subió a su coche y puso la cámara en el asiento del copiloto. Mientras se alejaba de Valle de Niebla, dejando atrás la niebla y los fantasmas, no sintió alivio. Solo el peso de la cámara y con ella la responsabilidad de, por fin, empezar a ver el mundo por las dos.